Hola, buenas, soy Gustavo González. ¿Y qué tenemos acá? Bien, círculos, formas circulares, tridimensionales. Al moverse en el espacio, esta forma circular pues se convierte en un óvalo, ¿no? Bien. ¿Quién no tiene en su casa uno de estos, no? Una cinta engomada. Ahora, esto es parte de este aparato es parte de unas lentes, de un aparato de ingeniería. Parece que tiene un espejo ahí con otras lentes más. Era de mi abuelito. Muy bien, nos va a servir para hacer algunas elaboraciones. Primero esta, ¿no? Que es muy básica, ¿no? ¿Qué pasa con los óvalos? A veces el dibujante se pone tenso cuando tiene que dibujar esto, ¿no? Ahí, en esta posición, un óvalo. Cuando hay que hacer esto, ¿en qué ángulo debería hacerse? Bueno, al igual que nuestros bloques, pues consideramos tres puntos de vista, ¿no? El normal, ahí, a la altura de nuestra vista. El visor bajo, ahí, más abajo de nuestra línea visual, ¿no? Lo vemos por ahí. El visor alto, perdón, esto es visor alto, lo vemos desde arriba, y esto vendría a ser el visor bajo, ¿no? Vemos la cara de abajo. Bien, visor alto, visor normal y visor bajo. Y lo mismo va a ocurrir acá, ¿no? Visor normal a la línea de tu vista, entonces se ve como una cinta recta, ¿no? Bastante recta. Visor alto, visor bajo, lo vemos desde abajo. Bien, entonces probemos, ¿no? Cómo sería entonces tratar de dibujarlo. Bien, imaginemos entonces que tenemos un trabajo en donde tenemos que dibujarlo. Bien, planteemos entonces una línea de recorrido inicial, así muy como si fuera un boceto, ¿no? No se sientan presionados, ¿no? Eso es lo que digo siempre, ¿no? El dibujo tiene que ser divertido. Si hay errores, bueno, bienvenidos los errores, no hay problema, si nos damos cuenta los corregimos. Marcamos los límites de extremo a extremo del ancho y procedemos a intentar ahí a reconocer cómo sería su estructura. Tal vez lo más sencillo sería hacer pues una especie de dibujo técnico en donde inscribimos este círculo visto como un óvalo por la perspectiva, lo inscribimos en una forma que de repente podría ser, a ver cómo, ya sé, ahí, no, así, acá, así, en una forma reconocible y que nos dé una buena perspectiva. Bien, entonces podemos decir, bien, entonces mi elemento va a estar ahí dentro. Mi elemento va a estar ahí dentro y yo trataré de hacer las coordinaciones. Ahí ya tengo, entonces va a pasar por todos esos lados, ¿no? Donde estaría la mitad, vamos a ver si nos puede salir la mitad, ¿no? Hago las diagonales de punto a punto para saber dónde pasa la mitad del elemento. Pues ya tengo que es esta. Desde ahí entonces puedo trazar una línea más en donde ya tengo la mitad de este segmento y las mitades de los otros, ¿no? Esto va en paralelo ahí, entonces ya sé que esta es la mitad y la otra mitad, ¿no? Así, por medio de dos diagonales que unen las esquinas, ya sé dónde está la mitad y por ende ya sé dónde están las mitades de los otros lados. Bien, entonces relativamente ya es más sencillo, porque lo que yo vendría a hacer es unificar esas líneas así,
de punto a punto, haciendo como una curva, ¿no? Por tramos, si te sientes todavía, o sea, si no la puedes hacer de un solo trazo, ¿no? Vamos entonces con esta de acá, uniéndola, y esta de acá también. Ahí, ¿no? Entonces técnicamente ya tenemos ahí inscrito el círculo. Ahí se ve como el trazo un poco nervioso. Y ahora vamos a darle espesor, ¿no? El espesor vendría a ser ese ancho que se ve ahí, de aquí hasta acá, ¿no? De aquí hasta acá. Es un dibujo de concepto, recuerden. Cuando digo que es un dibujo de concepto es porque estamos tratando de entender la forma, no copiarla de manera de manera superficial, sino comprender su forma elemental, con ojos de ingeniero. Bien, ¿qué más? Este plano de aquí hasta acá, hagamos un poco la vista del armazón. Entonces ya sé que este ancho de acá equivale a este de acá. Bien, entonces ahí, de aquí a acá, yo vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a hacer este recorrido hasta acá, y luego de aquí debería correr en este sentido en paralelo hasta que toque este punto de acá abajo, y acá lo mismo, correr hasta que toque el punto de abajo para que tenga espesor. Bien, ahora ya tiene cierto espesor, es decir, esta cinta ha corrido hacia el otro lado, ya como si fuera su superficie. Ahora, ¿qué hacemos con la parte gruesa, ¿no? Es decir, esta parte que estoy tocando acá alrededor es gruesa, no es una línea fina, es gruesa. Bien, entonces vamos a borrar un poco esas líneas para que no se confunda tanto y poder hacer ese espesor. Simplemente haremos ese recorrido. ¿Cuánto será de alto por acá? Es un poco ancho, ¿no? Entonces viene a ser ahí. Bien, entonces yo hago ese recorrido de adelante para atrás, hasta acá y relativamente por acá. Bien, entonces continúo esa línea para que se note ese espesor, ese ancho. Bien, ahí. Ahí. Acá está. Ahí, quiero limpiar esta línea que se me bajó mucho ahí. Es difícil. Bien, este lado lo noto más redondo, más correcto, y este lado lo noto muy en punta. Vamos a tratar de mejorarlo. Ya. Y la parte de abajo que ya la teníamos, pero ahora tengo que adelantarla un poco, ¿no? Porque ya no es el borde, sino es el borde que viene hacia adelante, de este punto hacia abajo, que debería ser por acá.
Ahí, ¿no? Estoy tratando. Bien, ya hasta ahí ya lo tengo, ¿no? Es como un esquema, un boceto, ¿no? Este lado me quedó más sucio. Vamos a mejorarlo un poquito. Ya, ya un poco complicado, pero ya nos quedó. Podemos irlo puliendo, pero se nota la perspectiva gracias a que lo habíamos inscrito en una forma de sólido un poco más recta. Entonces así sí podemos sentir esa misma perspectiva, así, ¿no? Muy bien, vamos con el otro elemento. Los niveles desde donde nosotros lo vemos entonces hacen que los óvalos vayan cambiando, ¿no? Tengo un esquema, no, tengo un recurso acá para poder visualizar en la realidad como los óvalos, ¿no? Es un resorte común y corriente. Alguna vez lo utilicé en el taller. Y observen entonces cómo los óvalos cambian verdaderamente en su disposición, ¿no? Los de abajo y los de arriba pueden notarse mejor y los de en medio se notan como líneas simples, ¿no? Y como se acortan, se hacen pequeños con la distancia. Con la distancia se hacen pequeños, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es como si fuera el esqueleto, el armazón de un tubo. Muy bien, con eso en mente entonces trabajemos este otro elemento que es más riguroso tal vez, ¿no? Bien. No es sencillo, pero nos dedicamos a las cosas que no son sencillas, ¿no es cierto? Bien, este espacio, vamos a darle la vuelta al papel. Empezamos por una línea media para poder centrarnos. Como todo está hecho a mano, las líneas quedan así como despeinadas en cierta medida. Bien, pero no nos preocupemos mucho. Bien, yo arrancaré el estudio desde acá y no sé hasta dónde irá, pero voy a basarme en primeramente los espacios. Y este es el espacio mayor, este es el espacio de en medio y luego acá remato con el final, ¿no? Que es un poquito más grande que este. Ya digamos que ahí ya tengo los tres espacios principales, 1, 2, 3. Ahora, ¿qué más? Yo creo que voy un poco centrando el tubo mayor hacia acá, que es el más ancho, ¿no? Vamos a ver. Entonces hago como una simetría en donde este lado es igual que el otro. Ahora voy con el tambor de en medio. Tengo que fijarme bien cuáles son las salientes, qué tanto sale uno del otro. Pero apenas note que hay una descoordinación, trato de acomodarlo, ¿no? En vez de que dar paso hacia el ajuste. No somos máquinas, ¿no? Nuestro ojo puede equivocarse. Bien, hasta ahí entonces tengo los espacios rectos en tamaños.
Y vamos viendo un poco entonces ahora sí la parte de la estructura de los óvalos, ¿no? Borro un poquito, creo que voy desde abajo. Entonces, como vimos, se notan de acuerdo a nuestra línea visual, ¿no? De acuerdo a nuestra línea de horizonte visual, el óvalo se va a hacer recto y se va a hacer más notorio cada vez. Entonces, el de acá es un poco más gordito, hace como una pequeña sonrisa, ¿no? El de acá entonces va haciendo una sonrisa un poquito mayor, ¿no? Yo simplemente ahí boceteo y después lo limpio. Es decir, la curvatura tendría que ser un poco más acentuada conforme yo voy bajando. ¿Se dan cuenta? Ese sería el concepto, pero hay que alinearlos bien, ¿no? Es decir, este punto tiene que estar alineado con el otro. Ahora, ¿qué pasa con el último? El último está por acá, entonces la sonrisa tiene que ser un poco más acentuada todavía. Si terminamos de aquí hasta acá, entonces esa sonrisa viene hasta abajo así, ¿ya? Porque si lo viéramos a través, entonces sería un poco así, un óvalo, ¿cierto? Ese es el final, el remate de este cilindro, ¿no? Pero este tiene una saliente, es decir, va a ir por atrás, así, va a salir por acá. Ojalá se pueda ver bien. Viene hasta aquí y tiene esta saliente. Esta saliente entonces tiene una sonrisa aún mayor todavía. Y luego baja hacia la base, más o menos por ahí. Y va casi en paralelo. Ahí, con cuidado, ¿no? No lo estoy haciendo así de una manera como muy diestra, porque es difícil y mejor es ser más didáctico, más explicativo, ¿no? Esto me sirve a mí mucho, ¿no? Para poder estudiar nuevamente todos estos aspectos tan bonitos del dibujo. Bien, ahí, entonces, yo puedo después darle un borrado y la línea va a limpiarlo, aunque se va a perder un poco ese encanto del sketch, ¿no? De ese RAF inicial. Mejor no lo borro, ¿no? Si sale un poco sucio ya no importa. Entonces yo continúo ahí con la línea, asegurándola, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces me va quedando así de esa manera el estudio de esta parte de acá. Hay aquí un pequeño tornillo, vamos a dibujarlo así un poquito. Esto sube hasta acá y corta, ¿no es cierto? Corta imaginando ahí un corte hace, ¿no? Pero yo lo imagino hasta ahí y corta hasta acá y sube. Pero sube la forma así. Y luego por dentro hay otro reborde. Ya. Ahora es extraño esta forma. ¿Qué aparato sería? No tengo idea. ¿No? Tiene unos cortes bien extraños. Yo simplemente ahí copio los ángulos que voy viendo. Ya, tengo ese lado entonces. Y ahora este lado sobresale. Sobresale un poco, ¿no? Este punto debería estar alineado con este otro.
es decir, que los óvalos se mantengan en balance siempre. Si me estoy pasando por ahí, trato de acomodarlo, ¿no? Y sube, y acá también sube, ¿no? Y hace como una especie de curva aquí, y yo copio ese mismo borde acá. Ya, en este tipo de dibujos hay que tener mucho cuidado. A veces la mente nos engaña, ¿no? Es difícil hacer un lado idéntico que el otro. Entonces ahí con mucho cuidado vamos tratando de copiar un lado que quede muy similar, lo más parecido posible al otro. Ya, aquí hay un borde entonces y con un cierto espesor. Bien. Hay un libro muy interesante en donde hablan de todas estas estructuras y cómo es que se visualizan a través de la línea, no tanto por la sombra, sino a través de la línea, ese del autor Bames. Me parece que es Gottfried Bames. Yo lo utilicé para referenciar el curso de figura simple, ¿no? Como es la figura vista por medio de sólidos geométricos, pero estructurados en cuanto a la perspectiva espacial. Bien, así. Entonces este lado sube un poco más, los óvalos se vuelven rectos conforme se acercan a mi línea visual, ¿no? Y eso es bastante notorio ahí. Ay, ay. Ya casi terminamos. Entonces elevo esto, le doy el espesor de la cuerda ahí. Y tiene acá en medio un orificio, ¿no? Por donde pasa la lente. Ya está. Bueno, ya quedó. Bien, hasta ahí entonces. No, recuerden que podemos aplicar este tipo de dibujo a muchos elementos, ¿no? Si eres, por ejemplo, asmático, como yo, puedes agarrar tu salbutamol, lo colocas y comienzas a hacer un estudio de ese tipo, ¿no? No tienes que buscar elementos complejos, simplemente bocetea todos los días, acostumbra tu ojo a las líneas, al diseño, a la perspectiva y vamos avanzando, ¿no? Lo que necesitamos evitar es que nuestro dibujo quede en un ambiente muy superficial. ¿Ya? Si yo puedo hacerlo, tú puedes hacerlo mucho mejor porque tienes mucho más tiempo, bastante enfoque. Ok,
Y es bonito, sientes que tu mente se va desarrollando conforme pasan los minutos, observas más, no te sale, borras, regresas y muchas líneas, ¿no? Muchas líneas. Fíjense que no estamos utilizando nada de sombras, ¿no? En este canal pues casi siempre los tutoriales son con estructura y sombra, ¿no? Pues en este caso no existe nada de sombra, ¿no? Nuestras láminas son solamente de estructura. Muy bien. Y bueno, son elementos sencillos, ¿no? Ya hicimos estos tres, estuvimos haciendo bloques, estuvimos haciendo verduras también, ¿no? Y nos vamos instruyendo en estos aspectos de la perspectiva que son tan interesantes. Muy bien, un cariño para todos, ¿no? Cuídense mucho. Ya seguimos pronto con el siguiente video. Hasta luego.